¿Qué pasaría si las primeras personas que construyeron ciudades nunca vieran salir el sol sobre ellas? No porque no pudieran. No porque se lo prohibieran. Sino porque algo en su propia naturaleza, en la arquitectura de su existencia, hacía insoportable la luz del día. Y si, mucho antes de que aprendiéramos a venerar al sol, hubiera quienes construyeran todo su mundo en su ausencia? Imagínense esto, asentamientos construidos no en las cimas de las colinas donde la luz de la mañana se derramaba dorada sobre los campos, sino en lo profundo de valles sombríos donde los rayos del sol llegaban tarde y se marchaban temprano. Muros de piedra que miraban hacia el horizonte oriental. Puertas orientadas al oeste, hacia la oscuridad inminente. Ventanas estrechas y altas, diseñadas no para recibir la luz, sino para dosificarla, filtrarla, mantenerla a raya. Esto no es una especulación extraída de la fantasía. Es arqueología susurrando algo que apenas comenzamos a oír. Si te atrae el tipo de historia que no encaja perfectamente en los libros de texto, las historias que duermen en las sombras y solo despiertan cuando tenemos la valentía de escuchar, entonces acompáñanos en este viaje. Y si sientes esa atracción, esa resonancia silenciosa, cuéntame desde dónde la escuchas esta noche. ¿Estás en una habitación iluminada por la luz de la calle? ¿En la oscuridad? Cuéntamelo en los comentarios. Todos caminamos juntos. Porque lo que estamos a punto de explorar desafía algo fundamental acerca de cómo entendemos la civilización humana misma. Nos han enseñado una narrativa simple: los humanos evolucionamos, descubrimos el fuego, aprendimos a controlarlo y construimos sociedades en torno a su calor y luz. Nos reunimos en torno a las llamas. Conjuramos la oscuridad. Nos convertimos en criaturas del día, prolongando nuestras horas productivas, nuestra seguridad, nuestro dominio sobre la noche. Pero ¿qué pasa si esa historia está incompleta? ¿Qué pasaría si hubiera personas que eligieran diferente? En 1964, arqueólogos que trabajaban en los Montes Sagros descubrieron algo peculiar. Un asentamiento, datado posteriormente de hace aproximadamente 9.000 años, se encontraba tan enclavado en un valle que, incluso en el solsticio de verano, la luz solar directa llegaba a la plaza principal durante menos de 4 horas. Las estructuras no estaban dispuestas al azar. Formaban un patrón deliberado, una arquitectura calculada que maximizaba la sombra. Al principio, los investigadores asumieron que se trataba de una cuestión pragmática. Quizás buscaban refugio del calor del verano. Los pueblos del Mediterráneo y Oriente Medio llevan mucho tiempo construyendo de esta manera, creando refugios frescos contra el sol abrasador. Pero los detalles no coincidían. El asentamiento se encontraba en una zona templada donde el calor del verano, aunque presente, distaba mucho de ser extremo. Lo más desconcertante, todas las entradas de las viviendas daban al oeste o al noroeste. Todas y cada una. En docenas de estructuras, ninguna puerta recibía el sol de la mañana. Podríamos descartar esto como una coincidencia, como una preferencia cultural sin un significado más profundo. Hasta que encontramos a los demás. 3 años después, surgió un sitio similar en lo que hoy es el norte de Irak. Un valle diferente, una cuenca hidrográfica diferente, pero la misma huella arquitectónica. Edificios apiñados en la sombra. Entradas orientadas uniformemente en dirección contraria al amanecer. Y aquí, algo nuevo, las herramientas. Los yacimientos arqueológicos suelen revelar herramientas desgastadas con patrones predecibles. Hojas desafiladas por cortar a la luz del día. Cerámica moldeada y cocida al sol. Pero estas herramientas contaban una historia diferente. Los instrumentos de corte mostraban patrones de desgaste consistentes con su uso en condiciones de poca luz. Los ángulos, las posiciones de agarre y la propia ergonomía sugerían manos trabajando en la penumbra. Había docenas de lámparas de piedra, muchas más que en otros yacimientos contemporáneos. Y los residuos de aceite en su interior, analizados décadas después con espectrometría moderna, mostraban un uso continuo e intensivo. No se trataba de fuentes de luz ocasionales. Eran infraestructura esencial. Estas personas no solo vivían en la sombra. Se aprovechaban de ello. Piensa en eso por un momento. Piensa en la elección deliberada que hay en cada herramienta, cada pared, cada puerta. No fue casualidad ni necesidad. Fue diseño. Fue cultura. Y luego encontramos los pigmentos. Mezclas de ocre y carbón, aplicadas a las paredes formando patrones. Pero no donde uno esperaría. Ni en espacios de reunión centrales ni en fachadas prominentes.
En cambio, en paredes interiores, en las estancias más profundas, los lugares donde nunca llegaba la luz del día. Imágenes pintadas para ojos que trabajaban en la oscuridad, contempladas por la luz parpadeante de una lámpara que les hacía parecer que se movían, que respiraban, que vivían. ¿Quién pinta para un público de sombras? Si esto se aislara, podríamos construir explicaciones cómodas. Peculiaridad cultural. Adaptación local. Inusual, pero no revolucionario. Pero no es un caso aislado. En los años transcurridos desde aquellos primeros descubrimientos, 17 yacimientos de una amplia distribución geográfica han revelado características similares. 17 asentamientos, que abarcan desde Anatolia hasta la meseta iraní, comparten esta característica nocturna. Todos datan de un periodo de tiempo limitado, entre 9.000 y 7.500 años atrás. 17 posibilidades para que la coincidencia se explique. 17 fracasos en este proceso. Estos yacimientos comparten algo más, algo inscrito en los propios huesos. Los restos humanos de estos asentamientos muestran adaptaciones peculiares. Los marcadores esqueléticos sugieren una menor exposición al sol durante los años de crecimiento. Los indicadores de deficiencia de vitamina D aparecen con frecuencia, pero estas poblaciones prosperaron. No estaban desnutridas. No eran débiles. La densidad ósea y los puntos de inserción muscular sugieren que se trataba de personas robustas y sanas. Personas cuyos cuerpos llevaban la firma de la oscuridad. El análisis isotópico del esmalte dental, que registra las características químicas del entorno infantil, muestra patrones que no se observan en las poblaciones vecinas. No se trataba de nómadas que se asentaron en la sombra. Eran personas criadas en ella, generación tras generación. Aquí es donde la evidencia deja de ser meramente curiosa y se vuelve genuinamente inquietante. Porque lo que estamos viendo no es adaptación a las circunstancias. Es cultivo de preferencias. Es la construcción deliberada de una existencia nocturna por parte de personas que tenían otras opciones, que conocían la luz del día, y que aún así eligieron la oscuridad. ¿Por qué? Los mitos les dan nombres diferentes, pero el patrón es consistente. En fragmentos sumerios, anteriores incluso a las primeras listas de reyes, hay referencias a la todavía Fuma no Gurra, los espíritus de la fundación oscura. No demonios. No monstruos. Sino personas. Constructores. Los textos son fragmentarios y están dañados, pero las frases recurrentes hablan de quienes colocaron piedras cuando el sol dormía y cuyos ojos estaban llenos de estrellas. En tablillas protoelamitas, descubiertas en el suroeste de Irán y aún solo parcialmente descifradas, aparecen referencias similares. Símbolos que parecen significar noche o sombra, se combinan repetidamente con símbolos que denotan ciudad y primero. Las implicaciones son provocativas: ciudades de sombra, ciudades primeras, ciudades de noche. ¿Estos mitos recordaban algo real? La astronomía mesopotámica antigua, que alcanzó niveles de sofisticación, presenta lagunas curiosas. Sus observaciones solares, si bien precisas, son extrañamente escasas en comparación con sus meticulosos registros lunares y estelares. Rastreaban las fases lunares con precisión obsesiva. Catalogaban estrellas. Predecían eclipses. Pero sus datos solares parecen casi superficiales, más una obligación que una pasión. ¿Qué civilización se obsesiona con el cielo nocturno mientras trata al sol como una cuestión de último momento? A menos, claro, que el cielo nocturno fuera su principal experiencia. A menos que la oscuridad fuera su hogar. Los textos persas antiguos, mucho más tardíos pero que potencialmente preservan tradiciones más antiguas, hablan de las Abnesin, los habitantes de la noche. No se les describía como malditos ni monstruosos. Se les describía como sabios, antiguos, poseedores de un conocimiento que la luz del día no podía revelar. Eran maestros, según algunos fragmentos. Guardianes de secretos. Y en un pasaje particularmente intrigante, traducido de una tablilla dañada por el fuego encontrada en Persépolis, nos enseñaron las estrellas para medir el año, porque las habían observado durante más tiempo del que la memoria podía retener. ¿Cuánto tiempo hay que mirar las estrellas para que superen la memoria? Hagamos una pausa. Permíteme preguntarte algo. ¿Alguna vez te has quedado despierto toda la noche, no por insomnio ni por obligación, sino por decisión propia? ¿Has sentido cómo cambia el mundo después de la medianoche, tras ese umbral invisible donde un día se convierte en otro? La cualidad del silencio. La textura de la oscuridad.
La forma en que la conciencia misma parece cambiar, abrirse a pensamientos diferentes, a una percepción diferente. Ahora imagina vivir completamente en ese estado. Imagina construir una civilización allí. Si sigues conmigo, siguiendo este hilo en la oscuridad, considera suscribirte. No porque te lo pida, sino porque esta historia es más profunda de lo que un solo video puede contener. Hay más asentamientos, más mitos, más preguntas imposibles esperándote. Solo si quieres seguir conmigo. La evidencia lingüística añade otra capa. Varias protolenguas de esta región contienen raíces que no se ajustan del todo a los patrones esperados. Los etimólogos han debatido durante mucho tiempo ciertos términos para tiempo, visión y conocimiento, que parecen asumir la oscuridad como el estado predeterminado. Mientras que la mayoría de las lenguas desarrollan palabras para noche, como una desviación de día, estas raíces sugieren lo contrario, la luz es la desviación, la oscuridad es la norma. Un ejemplo, en el proto-hurrita reconstruido, una lengua hablada en esta misma región, la palabra para ver, parece derivar de una raíz que significa percibir en la sombra. La palabra para lo que llamaríamos visión diurna, es en realidad un compuesto, overlap seeing, visión sobre la luz, como si requiriera una designación especial. Los idiomas evolucionan a partir de la experiencia. Codifican lo que importa a los hablantes. ¿Qué significa que un idioma trate la oscuridad como condición primaria de la percepción? Las prácticas funerarias ofrecen otra pista. En la mayoría de las culturas neolíticas, la orientación de los entierros se relaciona con los ciclos solares. Los cuerpos miran al este para saludar al sol naciente, al oeste para seguir su puesta, o se alinean con los solsticios. Estas alineaciones aparecen en todos los continentes y en culturas que nunca tuvieron contacto. El sol domina el ritual de la muerte porque dominaba la vida. Pero en estos 17 asentamientos nocturnos, las orientaciones de los entierros ignoran por completo el sol. En cambio, se alinean con las posiciones estelares. Estrellas específicas visibles solo a horas específicas de la noche. Las matemáticas involucradas son sofisticadas y requieren generaciones de observación minuciosa para establecerlas. Estas personas orientaban a sus muertos hacia las estrellas, no hacia el sol. Piensa en lo que eso significa. Piensa en lo que tienes que creer sobre el cosmos, sobre la existencia, sobre lo que aguarda después de la muerte, para tomar esa decisión. El sol, dominante en cada cielo, dador de calor y vida, irrelevante. Pero esas luces frías y distantes que ardían en el vacío, esas sí importaban. Esas eran las casas. Las alineaciones astronómicas se vuelven más complejas a medida que las analizamos. Varios sitios de enterramiento se alinean con estrellas que eran visibles en esa época, pero que desde entonces se han desplazado debido a la precesión, la lenta oscilación del eje de la Tierra. Esto confirma las fechas de los sitios, pero también demuestra un conocimiento astronómico notable. Rastrearon estrellas que no volvían a la misma posición durante miles de años. Grabaron ese conocimiento en piedra. Lo consideraron más importante que la orientación solar. ¿Por qué un pueblo diurno, gente del día, desarrollaría un conocimiento tan profundo del cielo nocturno mientras trata al sol como algo secundario? No lo harían. Los propios artefactos susurran esta misma historia. Los objetos diseñados para usarse en la oscuridad predominan en los conjuntos. No solo lámparas, sino espejos de obsidiana pulida diseñados para reflejar la mínima luz. No solo herramientas para el trabajo nocturno, sino también joyas, objetos de arte y objetos ceremoniales, todos optimizados para condiciones de poca luz. Basalto negro tallado con texturas sutiles que serían invisibles a la luz del sol, pero cobrarían vida a la luz parpadeante de las llamas. No eran adaptaciones prácticas. Eran decisiones estéticas. Era cultura. Una cultura de la noche. En una vivienda particularmente bien conservada, los arqueólogos encontraron paletas de pigmentos con minerales que solo revelan sus verdaderos colores con luz tenue. A pleno sol, lucen opacos, amarronados, anodinos. Pero a la luz de una lámpara, brillan. Sutiles, hermosos, cuidadosamente seleccionados para las condiciones en las que serían vistos. Alguien se paró en una habitación iluminada por una lámpara y seleccionó esos minerales específicos por su aspecto bajo esa luz específica. A alguien le importaba la belleza en la oscuridad. ¿Quiénes eran estas personas? La evidencia esquelética demuestra que eran anatómicamente idénticos a otros humanos de su época. Sin diferencias biológicas ni clasificación de subespecie. Eran como nosotros.
Homo sapiens, idénticos en estructura ósea, capacidad de la caja craneana, en todos los aspectos mensurables. Pero algo en su neurología, en sus ritmos circadianos, en su misma relación con la luz y la oscuridad, algo era diferente. Los humanos modernos podemos adaptarnos a los turnos de noche y a horarios alterados, pero nuestra biología nos lo impide. La producción de melatonina, los ciclos de cortisol y un centenar de sutiles patrones hormonales evolucionaron en torno a la luz del día. Podemos anularlos, pero a un precio: impactos en la salud, estrés psicológico y mayor riesgo de enfermedades. Sin embargo, estas poblaciones prosperaron durante al menos 1500 años, posiblemente más. 15 siglos de cultura nocturna continua sin declive aparente, sin crisis sanitarias ni colapso por desregulación circadiana. ¿Cómo? La respuesta podría no estar en la biología sino en la selección. Considere esto: en cualquier población humana, un pequeño porcentaje presenta naturalmente el síndrome de la fase de sueño retrasada. Sus ritmos circadianos se retrasan varias horas respecto a lo normal. Se les llama noctámbulos, pero eso es una disminución. Se trata de personas cuya bioquímica funciona con un horario diferente, cuyo cortisol alcanza su pico máximo a medianoche en lugar del amanecer, y cuya producción de melatonina sigue una curva desviada. En la sociedad moderna, estos individuos tienen dificultades. Se les llama perezosos e indisciplinados. Se imponen horarios que contradicen su biología. Pero existen, obstinadamente, en todas las poblaciones, aproximadamente en el mismo porcentaje. ¿Qué pasaría si en lugar de ser excepciones, fueran los fundadores? ¿Qué pasaría si un grupo de estos individuos naturalmente nocturnos, reconocidos en sus comunidades como diferentes, como otros, como personas incómodas a la luz del día, decidiera construir algo para sí mismos? Se encontraran entre grupos familiares y asentamientos y dijeran: no tenemos que vivir a su ritmo. Podemos construir el nuestro. No es algo sin precedentes. Minorías religiosas, grupos étnicos, disidentes políticos, a lo largo de la historia, personas que no encajaban se han ido para construir sociedades que reflejaran su naturaleza. ¿Por qué no las minorías circadianas? Elegirían valles que minimizaran la exposición a la luz del día. Desarrollarían herramientas para la oscuridad. Crearían arte para la luz de las lámparas. Y con el paso de las generaciones, lo perfeccionarían. Otros como ellos se enterarían y se unirían. Los asentamientos crecerían, no a pesar de su naturaleza nocturna, sino gracias a ella. Una cultura de seres naturalmente nocturnos que construyó una civilización que honraba sus ritmos en lugar de suprimirlos. Es hermoso, en cierto modo. Es humano. El impulso eterno de encontrar a otros como nosotros, de construir espacios donde podamos existir sin concesiones. Pero hay algo más en la evidencia. Algo que esta explicación no cubre del todo. Los asentamientos aparecen repentinamente en el registro arqueológico. No hay desarrollo gradual ni protofases. Surgen plenamente formados, con principios arquitectónicos consolidados, tradiciones de herramientas sofisticadas y convenciones artísticas desarrolladas. Es como si todo el conjunto cultural apareciera de golpe. Las culturas no funcionan así. Evolucionan. Se adaptan. Se desarrollan a lo largo de generaciones. Sin embargo, aquí tenemos arquitectura nocturna, herramientas nocturnas, estética nocturna, todas ellas llegando juntas, refinadas, completas. A menos que no lo hayan inventado. A menos que lo hayan traído. ¿De dónde? Aquí es donde la arqueología alcanza los límites de lo que puede revelarnos. Tenemos los yacimientos. Tenemos los artefactos. Tenemos los huesos. Lo que nos falta es el antes. ¿De dónde venían estas personas antes de aparecer en estos valles? ¿Qué asentamientos precedieron a estos 17? ¿Hubo otros que no dejaron rastro, construidos en lugares ahora perdidos en el tiempo y la geología? La teoría del impacto del Rias reciente propone que hace unos 12.800 años, un impacto cósmico desencadenó un rápido cambio climático. La evidencia de este impacto se consolida cada año: nanodiamantes en capas de sedimentos, anomalías de platino y cuarzo impactado. El evento habría causado inundaciones catastróficas, incendios forestales y un breve retorno a las condiciones glaciales. ¿Qué pasaría si existiera una civilización antes de ese impacto? ¿Qué pasaría si sus supervivientes se dispersaran, se reagruparan e intentaran reconstruir lo que habían perdido? ¿Qué pasaría si esos supervivientes fueran, por naturaleza y fundamentalmente, nocturnos?
La cronología casi funciona. El impacto, hace 12.800 años. La aparición de asentamientos nocturnos, hace 9.000 años. Un intervalo de casi 4.000 años. Tiempo suficiente para que los supervivientes dispersos vagaran, buscaran, finalmente se encontraran e intentaran la restauración. ¿Pero restauración de qué? Observe la sofisticación inherente a estos sitios. Tan solo el conocimiento astronómico requiere siglos de observación acumulada. Los principios arquitectónicos sugieren tradiciones consolidadas, perfeccionadas a lo largo de generaciones. No se trataba de pioneros experimentando. Eran personas que seguían un patrón conocido. ¿Un patrón aprendido dónde? Si has llegado hasta aquí, te estás haciendo las mismas preguntas que yo. Sientes la misma inquietud, esa sensación de que la historia es más grande y extraña de lo que nos han contado. Deja un comentario. Dime qué piensas. Dime si has notado algo que yo no. Estamos mapeando sombras juntos, tú y yo. La evidencia genética ofrece pistas tentadoras, pero no conclusiones. El ADN extraído de los restos de estos yacimientos muestra perfiles típicos del Neolítico del Cercano Oriente. No hay diferencias drásticas ni haplogrupos desconocidos. Pero la genética no puede revelarnos todo. No puede revelarnos nada sobre la cultura, las creencias ni las decisiones conscientes que definen en quienes nos convertimos. Y hay algo más. Algo sutil en los datos que los genetistas han notado, pero que no logran explicar. Las poblaciones de estos sitios nocturnos muestran una diversidad genética ligeramente inferior a la de los asentamientos contemporáneos. No se trata de endogamia, las poblaciones eran lo suficientemente grandes como para evitarla. Sin embargo, presentan una menor diversidad, como si pertenecieran a un subconjunto más específico de la población general. Como si hubieran sido seleccionados. O autoseleccionados. Los mitos hablan de los hijos de la noche no como malditos, sino como elegidos. En varios textos fragmentados, se les describe como poseedores del conocimiento de que la luz del día se consumía. Se les retrata como sabios pero separados, poderosos pero apartados. Un texto acadio, fechado mucho más tarde, pero que posiblemente conserva tradiciones orales más antiguas, describe a los habitantes de la noche como poseedores de ojos que contenían el vacío. Es un lenguaje poético, pero ¿qué significa realmente? ¿Una visión nocturna superior? ¿Una estructura pupilar diferente? ¿O algo metafórico, algo sobre cómo percibían la realidad misma? Nos han enseñado a leer los textos antiguos como puramente simbólicos, como mitos divorciados de la historia. Pero ¿y si algunos mitos son memoria? ¿Y si son el eco distorsionado de hechos reales, de personas reales, filtrados a través de generaciones de narraciones orales hasta que solo queda la verdad emocional? La verdad emocional de los mitos de los habitantes de la noche es consistente, eran antiguos, eruditos, separados y desaparecieron. Los asentamientos desaparecieron del registro arqueológico hace unos 7.500 años. No sufrieron un declive gradual ni se fusionaron con otras culturas. Simplemente desaparecieron. Los sitios parecen haber sido abandonados deliberadamente, no destruidos. No hay señales de guerra, ni incendios, ni un final catastrófico. La gente simplemente se fue. ¿A dónde fueron? Algunos artefactos de periodos ligeramente posteriores, hallados dispersos por la región, guardan similitudes estilísticas con los asentamientos nocturnos. Una lámpara por aquí, un motivo cerámico por allá. Rastros. Ecos. Como si la cultura se hubiera dispersado, fragmentado, integrado en el tapiz humano más amplio, pero nunca desaparecido por completo. O quizás encontraron nuevos valles. Sombras más profundas. Lugares que aún no hemos descubierto, lugares donde podían continuar su existencia nocturna lejos de las culturas diurnas en expansión que comenzaban a dominar el paisaje. Comenzaba la Edad del Bronce. La agricultura se intensificaba. Las redes comerciales se expandían. Economías diurnas, calendarios solares, dioses solares en ascenso. Cada vez había menos espacio para quienes vivían de forma diferente, quienes orientaban su existencia hacia la oscuridad. Quizás reconocieron lo que se avecinaba. Quizás observaron el creciente mundo diurno y optaron por refugiarse aún más en la sombra en lugar de adaptarse, en lugar de comprometer lo que eran. Hay algo profundamente triste en esa posibilidad. Algo que le habla a toda persona que alguna vez se ha sentido desconectada del ritmo del mundo, a toda alma que ha observado la cultura dominante y ha pensado, esto no es para mí.
Pero también hay algo hermoso. La negativa a asimilarse. La insistencia en permanecer fiel a la propia naturaleza, incluso a costa del aislamiento. Necesitamos hablar de los artefactos que no tienen sentido. En 2003, durante la excavación de uno de los yacimientos del norte, los arqueólogos descubrieron algo peculiar, una serie de delgados discos de piedra, cada uno del tamaño aproximado de una palma, tallados con intrincados patrones en espiral. A la luz del día, las espirales parecían meramente decorativas. Pero cuando los investigadores las fotografiaron con poca luz controlada, surgió algo extraordinario. Las espirales creaban ilusiones ópticas. A la luz parpadeante de la lámpara, parecían moverse, rotar y atraer la mirada hacia el centro. El efecto era hipnótico. No eran herramientas. No eran objetos prácticos. Eran algo completamente distinto. Un investigador, tras observarlos durante varios minutos bajo la luz simulada de una lámpara, informó sentirse profundamente relajado, casi en trance. Otros confirmaron experiencias similares. Los discos estaban produciendo un efecto sutil pero medible en la conciencia. ¿Eran estas ayudas para la meditación? ¿Artefactos religiosos? ¿Herramientas para alterar la percepción? Sabemos por estudios etnográficos que muchas culturas utilizan técnicas visuales para inducir estados alterados, los mandalas tibetanos, los patrones geométricos islámicos, las pinturas aborígenes. El sistema visual humano puede ser manipulado y guiado hacia diferentes modos de conciencia mediante la manipulación cuidadosa de patrones y luz. Pero esas tradiciones son recientes, históricamente documentadas. Estos discos de piedra tienen 9000 años, creados por personas que vivieron en una oscuridad perpetua. ¿Qué sabían sobre la conciencia y la percepción que nosotros hemos olvidado? Los discos se encontraron en todas las viviendas, no solo en espacios ceremoniales especiales. No se trataba de un conocimiento excepcional, propio de sacerdotes o de la élite. Era una práctica cotidiana. Tan común como la cerámica. Imagine una cultura donde alterar la conciencia fuera tan rutinario como cocinar. Donde las fronteras entre la conciencia ordinaria y los estados de trance se cruzaran a diario, con naturalidad, con la misma naturalidad con la que tomamos café para despertarnos o vino para relajarnos. ¿Qué experimentarían esas personas? ¿Qué sabrían? La investigación neurológica sobre la exposición prolongada a la oscuridad ofrece posibilidades intrigantes. Estudios realizados en personas que viven en latitudes extremadamente septentrionales y experimentan meses de noche polar muestran que la oscuridad prolongada desencadena un aumento en la producción de DMT en la glándula pineal. No lo suficiente como para causar alucinaciones, pero sí lo suficiente como para alterar sutilmente la percepción, haciendo que la conciencia sea más fluida y más abierta a experiencias no ordinarias. Los sujetos modernos reportan mayor intensidad en los sueños, mayor conciencia introspectiva y una sensación de conciencia expandida. Describen la realidad como más simbólica y significativa. Perciben patrones y conexiones que pasarían desapercibidos en la conciencia diurna ordinaria. Ahora imaginemos no una oscuridad estacional, sino una oscuridad perpetua elegida. Imaginemos una sociedad cuya neurología se hubiera adaptado a este estado durante generaciones. ¿Qué percibirían ellos que nosotros no? ¿Qué aspectos de la realidad serían obvios para ellos y permanecen ocultos para nosotros? Las descripciones de los textos antiguos sobre los habitantes de la noche como poseedores de conocimientos especiales de repente parecen menos metafóricas. Quizás sí veían las cosas de otra manera. Quizás la oscuridad, combinada con las prácticas de conciencia sugeridas por esos discos de piedra, abrió puertas perceptivas que la luz del día mantiene cerradas. Nos consideramos la cumbre de la conciencia humana. Contamos conciencia, tecnología y un conocimiento acumulado. Pero ¿qué pasaría si hubiéramos intercambiado ciertas capacidades perceptivas por otras? ¿Y si, al dominar la luz diurna, hubiéramos perdido algo que poseían estos antiguos pueblos nocturnos? No hay forma de saberlo. Pero la pregunta persiste. Las pinturas rupestres de la región, un poco posteriores a los asentamientos, pero posiblemente relacionadas, muestran algo inusual. A diferencia de la mayor parte del arte paleolítico y neolítico, que representa animales y escenas de caza en estilos naturalistas, estas muestran patrones abstractos. Espirales, sí, pero también formas geométricas más complejas. Fractales. Patrones que se repiten a diferentes escalas. Los investigadores psicodélicos modernos reconocen estos patrones de inmediato.
Son la geometría visual que se observa durante los estados alterados, los patrones fundamentales que la conciencia genera cuando la percepción se desplaza más allá de los límites ordinarios. ¿Documentaban estas pinturas visiones internas? ¿Exploraban los moradores de la noche la conciencia de maneras que apenas ahora redescubrimos con la farmacología moderna y las prácticas de meditación? La cerámica de los asentamientos muestra una complejidad geométrica similar. En objetos utilitarios, jarras, cuencos, objetos cotidianos, encontramos precisión matemática en los patrones decorativos. Las proporciones que parecen aleatorias se revelan al analizarlas para ser calculadas cuidadosamente. Secuencias de Fibonacci. Proporciones áureas. Las mismas constantes matemáticas que aparecen en la naturaleza, en conchas marinas, pétalos de flores y espirales galácticas. Incorporaron la verdad matemática en sus objetos cotidianos. No como espectáculo, ni para el público de élite, sino para sí mismos. Porque les importaba. Porque consideraban que estos patrones eran significativos. ¿Qué cultura considera las constantes matemáticas fundamentales como una decoración apropiada para las ollas? Una cultura que comprendía, profunda e intuitivamente, la estructura matemática subyacente a la realidad. Una cultura cuyos estados perceptivos alterados les permitían ver esos patrones directamente, experimentar la base geométrica de la existencia. No estoy sugiriendo que el misticismo prevalezca sobre la ciencia. Sugiero que diferentes estados neurológicos acceden a información distinta. Que la conciencia es más flexible, más capaz de lo que solemos reconocer. Que estos habitantes de la noche podrían haber desarrollado prácticas que apenas comenzamos a comprender. Si esto te resuena, si sientes esa atracción hacia los territorios inexplorados del potencial humano, quédate conmigo. Próximamente habrá más videos, más preguntas, más evidencia imposible. Suscríbete solo si quieres seguir explorando los límites de lo que creemos saber sobre la historia y la conciencia humana. El conocimiento astronómico codificado en las alineaciones funerarias cobra mayor sentido en este contexto. Si los moradores de la noche entraban regularmente en estados alterados, si practicaban técnicas para cambiar de conciencia, habrían pasado más tiempo en profundos estados de introspección bajo las estrellas. Habrían observado el cielo no solo con los ojos, sino con la conciencia expandida que sus prácticas les inducían. Astrónomos antiguos de diversas culturas relatan haber experimentado revelaciones, una comprensión repentina de la mecánica celeste que parecía provenir de algo más allá del pensamiento racional. Los mayas, los egipcios, los babilonios, todos describen el conocimiento astronómico como revelado, más que descubierto. ¿Y si la revelación fuera real? No sobrenatural ni divina, sino una función natural de la conciencia que opera en ciertos estados. ¿Y si los habitantes de la noche la hubieran sistematizado y convertido en una práctica fiable? La precisión de su seguimiento estelar sugiere precisamente eso. No se trataba de astronomía de ensayo y error. Era un conocimiento que parecía cierto, verificado mediante la observación, pero inicialmente captado por otros medios. Estamos llegando al límite de lo que la arqueología y la historia convencional pueden decirnos. Los artefactos no nos revelan la experiencia subjetiva. Los huesos no pueden decirnos qué sintieron estas personas, qué supieron, qué experimentaron en sus viviendas iluminadas por las lámparas mientras el mundo exterior dormía. Pero las huellas sugieren algo profundo. Algo que hemos perdido u olvidado o que nunca supimos buscar. Los fragmentos del mito hablan de los habitantes de la noche enseñando a otros, transmitiendo conocimiento antes de partir. ¿Qué conocimiento? Los textos están demasiado dañados, demasiado fragmentados para precisarlo. Pero sugieren que los habitantes de la noche no desaparecieron sin más. Dejaron algo atrás. Semillas. Ideas. Prácticas. Quizás todavía vivimos con esos dones sin reconocer su origen. Nuestra fascinación por los estados alterados. Nuestro afán por explorar la conciencia. Nuestra sensación de que la conciencia ordinaria no lo es todo. Quizás estos no sean desarrollos modernos. Quizás sean ecos, viejos recuerdos que se agitan en nuestro inconsciente colectivo, vestigios de lo que sabían los moradores de la noche. Toda cultura tiene mitos de antiguos maestros, ancianos sabios que dieron a la humanidad el fuego, la agricultura, la escritura o el derecho. Los interpretamos como simbólicos, como proyecciones psicológicas. Pero ¿y si algunos son recuerdos? Distorsionados, mitificados, pero arraigados en encuentros reales con personas reales que realmente poseían conocimientos avanzados. Los habitantes de la noche no eran sobrehumanos.
Eran humanos como nosotros, con el mismo cerebro y el mismo potencial biológico. Pero habían desarrollado ese potencial en direcciones que nosotros no hemos explorado, explorando territorios de conciencia que apenas ahora recordamos que existen. Y luego desaparecieron. La pregunta que ronda a todo investigador que estudia estos sitios, ¿por qué los abandonaron? Hace unos 7.500 años, estos prósperos asentamientos, 17 sitios repartidos a lo largo de cientos de kilómetros, que representan una cultura que había mantenido con éxito su existencia nocturna durante 15 siglos, fueron abandonados deliberadamente. No destruidos. No conquistados. Simplemente abandonados. La evidencia es clara. No hay capas quemadas. No hay restos óseos que sugieran violencia. No hay señales de enfermedad ni hambruna. Los asentamientos simplemente se vacían un día, como si la gente se hubiera marchado y nunca hubiera regresado. Los sitios arqueológicos suelen mostrar razones claras de abandono. Colapso ambiental, suelo agotado, fuentes de agua fallidas. Guerra, capas de destrucción, muros quemados, fosas comunes. Enfermedades, entierros múltiples, eliminación apresurada de cadáveres. Cambio climático, cambios en los patrones de asentamiento debido a las nuevas condiciones ambientales. Ninguno de estos aparece en los sitios nocturnos. En cambio, encontramos algo más extraño. En varios lugares, los habitantes guardaron cuidadosamente objetos valiosos antes de partir. No los dispersaron ni los ocultaron por pánico, sino que los colocaron deliberadamente en cámaras selladas, como si estuvieran guardados para su posterior devolución. Herramientas, objetos ceremoniales, esos misteriosos discos espirales, cuidadosamente preservados y abandonados. Quienes planean regresar no lo abandonan todo. Quienes huyen de una crisis no se toman el tiempo de preservar y almacenar cuidadosamente sus objetos. Entonces, ¿qué hacían? Una posibilidad, sabían que no regresarían, pero querían preservar algo para quien quiera que encontrara estos lugares más tarde. Para nosotros, quizás. Un mensaje en el registro arqueológico, esperando ser descifrado. Otra posibilidad, regresaron, o tenían la intención de hacerlo, pero algo se lo impidió. Alguna catástrofe o cambio que desconocemos borró su segundo capítulo del registro, dejando solo esta misteriosa partida. La tercera posibilidad es la más inquietante, evolucionaron más allá de la necesidad de asentamientos físicos. Descubrieron algo, aprendieron algo, que hizo obsoletas las viviendas fijas. Eso suena a fantasía, pero tengan paciencia. La trayectoria de la cultura nocturna muestra una creciente sofisticación a lo largo de sus 1500 años. Los yacimientos posteriores contienen artefactos más complejos, alineaciones astronómicas más refinadas y herramientas de alteración de la conciencia más elaboradas. Es el arco de una cultura que se dirige hacia algún lugar, que se desarrolla hacia algo. ¿Y si lo lograran? ¿Y si lo que buscaban en la oscuridad, en sus estrellas, en sus trances espirales, finalmente lo encontraran? En textos muy posteriores encontramos referencias dispersas a maestros errantes, sabios nocturnos que aparecían en asentamientos para compartir conocimiento y luego se marchaban. Siempre la misma descripción, preferían la oscuridad, hablaban con acertijos, conocían las estrellas íntimamente y parecían existir fuera del tiempo normal. ¿Leyendas? Por supuesto. Pero a veces conservan algo de verdad. ¿Y si los habitantes de la noche no desaparecieran, sino que se dispersaran? ¿Y si se convirtieran en maestros nómadas y errantes en lugar de comunidades sedentarias? Eso explicaría las huellas estilísticas que aparecen en amplias zonas en periodos posteriores. Eso explicaría los mitos de los sabios nocturnos. También explicaría por qué no podemos encontrar su final. No hubo ninguno. Solo una transformación. Pero esto es especulación basada en sombras. La evidencia no sustenta conclusiones firmes. Lo que tenemos son preguntas, posibilidades, indicios tentadores de que algo extraordinario ocurrió y luego se perdió en el tiempo. O escondido. Hay una corriente más profunda que atraviesa todo esto, algo que debemos reconocer directamente. La civilización moderna es predominantemente diurna. Hemos construido nuestro mundo en torno a la productividad de la luz del día. Hemos eliminado la oscuridad siempre que ha sido posible, farolas, luces de edificios, pantallas brillantes en cada habitación. Tratamos la oscuridad como algo que debemos superar, derrotar, repeler. Pero la oscuridad es la mitad de la existencia. La mitad de cada día.
La mitad de nuestra historia evolutiva transcurrió en la oscuridad, bajo las estrellas, con la luz del fuego y la luna como única iluminación. ¿Qué hemos perdido al desterrar la noche por completo? ¿Qué aspectos del potencial humano están ligados a la oscuridad, a ese estado neurológico específico que induce la noche prolongada? Los habitantes de la noche quizá entendieron algo que nosotros hemos olvidado, que la oscuridad no es la ausencia de luz. Es su propia presencia, su propia condición, con posibilidades y posibilidades únicas. Las investigaciones modernas sobre el sueño demuestran que padecemos privación crónica de sueño, permanentemente desincronizados con nuestros ritmos circadianos. La depresión, la ansiedad y numerosos problemas de salud se correlacionan con la interrupción del sueño y la exposición excesiva a la luz artificial. Luchamos contra nuestra propia biología, forzándonos a adoptar patrones que no se ajustan a nuestra evolución. Quizás los habitantes de la noche tenían razón. Quizás sea sabio honrar la oscuridad, crear espacios donde la noche sea bienvenida en lugar de desterrada. No sugiero que todos nos volvamos nocturnos. Pero quizá deberíamos prestar atención a lo que sucede cuando nos encontramos con la oscuridad. Cuando se va la luz. Cuando acampamos bajo las estrellas. Cuando no podemos dormir y nos quedamos despiertos a las 3 de la mañana. Hay una cualidad en la conciencia en esos momentos, ¿verdad? Algo diferente. Los pensamientos fluyen de forma distinta. La conciencia cambia. Los límites del yo parecen más permeables. Los habitantes de la noche vivieron en ese estado. Construyeron una civilización en él. Claramente prosperaron de maneras que sugieren que no fue una limitación, sino una ventaja, al menos para ellos. ¿Qué sabían ellos que nosotros no sabemos? Los artefactos insinúan la respuesta. Esos discos espirales, esos patrones geométricos, esas alineaciones astronómicas, todos apuntan hacia algo. Alguna comprensión, alguna práctica, alguna forma de ser humanos que hemos dejado de lado. Y quizás eso esté bien. Quizás elegimos nuestro camino conscientemente, intercambiando los dones perceptivos de los habitantes de la noche por las ventajas prácticas de la luz del día. Sin duda, nuestra civilización diurna ha logrado cosas extraordinarias. Hemos creado tecnologías, ciencias y sistemas de conocimiento que han transformado la existencia. Pero por la noche, cuando estás solo con tus pensamientos, ¿sientes alguna vez que te falta algo? ¿Alguna capacidad o conciencia que debería estar ahí, pero no está? ¿Alguna parte de ti que sabe cómo actuar en la oscuridad, pero nunca tiene la oportunidad? Creo que todos lo sentimos a veces. Esa sensación de que somos capaces de más de lo que manifestamos. De que hay puertas en la conciencia que no sabemos cómo abrir, o que hemos olvidado cómo abrir, o que las estructuras de la vida moderna no nos permiten abrir. Los habitantes de la noche encontraron algunas de esas puertas. Las atravesaron. Construyeron una cultura al otro lado. Y luego se fueron, o se transformaron, o ascendieron, o simplemente se dispersaron en las sombras de la historia, dejando solo estos rastros crípticos para que los analicemos. El misterio final, el que lo une todo. ¿Por qué su historia nos llama? ¿Por qué sientes algo cuando escuchas sobre asentamientos construidos en la sombra, sobre personas que eligieron la oscuridad, sobre una cultura que mapeó la conciencia en lugar de los continentes? Quizás porque una parte de nosotros recuerda. No literalmente, ni genéticamente, sino en ese lugar más profundo donde las experiencias humanas se acumulan a lo largo de las generaciones. Jung lo llamó inconsciente colectivo. Otros lo llaman memoria cultural o sabiduría ancestral. Como quiera que lo llames, es la sensación de que ya hemos estado aquí. Que lo que parece nuevo es en realidad muy antiguo. Que las preguntas de los habitantes de la noche también son nuestras preguntas, solo que olvidadas por un tiempo. Se preguntaron, ¿qué podemos llegar a ser si honramos todo nuestro ser, incluidas las partes que no se ajustan a las exigencias de la luz del día? Seguimos preguntando. Seguimos buscando. Seguimos sintiéndonos atraídos por la oscuridad cuando somos lo suficientemente honestos para admitirlo. Permítanme contarles acerca del descubrimiento más reciente, el que cambió la forma en que debemos pensar sobre todo esto. En 2019, un equipo que trabajaba en el sureste de Turquía descubrió un yacimiento que no coincide con el patrón de los demás asentamientos nocturnos. Es más antiguo, data de aproximadamente 11.000 años, y su estructura arquitectónica es radicalmente diferente. No se trata de edificios incrustados en un valle, sino de un complejo de cámaras subterráneas excavadas directamente en la roca. Göbekli Tepe recibe toda la atención como el sitio revolucionario de esa región, y con razón.
Pero este nuevo sitio, que los investigadores han bautizado como Palacio de la Noche, el Palacio de la Noche, podría ser aún más significativo para comprender a los habitantes de la noche. Las cámaras se extienden a gran profundidad. El nivel principal se encuentra a casi 50 metros bajo la superficie. Múltiples niveles subterráneos están conectados por pasajes tallados. La luz natural jamás podría llegar a las cámaras más profundas. Cualquiera que viviera o trabajara allí viviría en completa oscuridad, salvo por el fuego que llevara consigo. Y la gente vivió allí. Durante largos periodos. La evidencia es inequívoca. Hollín en los techos de innumerables lámparas. Ranuras desgastadas en los pisos donde los pies recorrieron los mismos caminos durante años, durante generaciones. Espacios de estar, de trabajo, ceremoniales, todo bajo tierra, todo a oscuras. ¿Por qué alguien elegiría esto? Incluso para las personas nocturnas por naturaleza, incluso para quienes prefieren la sombra al sol, ¿por qué refugiarse tan completamente bajo tierra? La respuesta podría estar en lo que tallaron en las paredes. Las paredes de la cámara están cubiertas con los patrones geométricos más complejos descubiertos hasta la fecha de esta época. No se trata solo de motivos decorativos, sino de representaciones matemáticas. Mapas estelares de una precisión asombrosa. Y algo más, diagramas que los investigadores aún intentan interpretar. Parecen mapas. Pero no mapas geográficos. Mapas de algo más. Conexiones, vías, nodos dispuestos en patrones que resultan extrañamente familiares a los científicos modernos. Parecen redes neuronales. Como mapas de la conciencia misma. Una cámara, la más profunda, contiene una sola imagen tallada, una espiral dentro de otra espiral, que desciende hacia la oscuridad en el centro. Resulta hipnótica incluso en fotografías. En persona, iluminada únicamente por la luz de una lámpara, los investigadores afirman que resulta abrumadora. Varios se han negado a pasar mucho tiempo en esa cámara, alegando que les hace sentir inestables, desorientados, como si cayeran en algo. ¿Era esto lo que buscaban los habitantes de la noche? Esta sensación de caer en la conciencia, de explorar un espacio interior tan vasto y complejo como el mundo exterior. Jesse Saragyi es 2000 años anterior a los asentamientos del valle. Esto significa que no puede explicarse como un desarrollo de la cultura nocturna. Tiene que ser la base. La fuente. Los habitantes de la noche no desarrollaron su cultura gradualmente. Comenzaron con esto, con un rechazo deliberado y total de la luz del día, con una exploración sistemática de lo que la conciencia podía hacer en la oscuridad absoluta. Y entonces, 2000 años después, algunos de ellos emergieron. Fundaron los asentamientos del valle. Vivieron en la sombra en lugar de en la oscuridad total, como si esa experiencia subterránea les hubiera enseñado lo que necesitaban saber y estuvieran listos para aplicarlo de una forma un poco menos extrema. ¿Qué ocurrió en esos 2000 años? ¿Qué descubrieron en la profunda oscuridad que los preparó para construir asentamientos bajo las estrellas? Los artefactos de Jesse Saragyi incluyen esos discos de piedra, pero más refinados y potentes. Varios están hechos de minerales raros que demuestran un sofisticado conocimiento de los materiales. Un disco contiene un mineral que fosforece de forma natural, brilla tenuemente en la oscuridad total, cargándose con la exposición a la luz y liberándose gradualmente. Imagina el efecto, llevas este disco a la oscuridad total y brilla, muy tenuemente, durante horas. Luz suficiente para crear sombras, para hacer visible la oscuridad en lugar de absoluta. Suficiente para ver, pero no para interrumpir los procesos neurológicos que desencadena la oscuridad. Diseñaron sus fuentes de luz no solo para ver, sino para mantener estados de conciencia específicos. Eso no es supervivencia. Es una ciencia que hemos olvidado que existía. Si me has acompañado hasta aquí, a través de todas estas preguntas y sombras, entonces entiendes de qué estamos hablando. No se trata solo de arqueología. Se trata del potencial humano, de las capacidades que hemos dejado de lado, de lo que podríamos llegar a ser si recordáramos. Si esto te importa, deja un comentario. Dime qué piensas. Dime si has experimentado algo en la oscuridad que no puedas explicar. Estamos construyendo una comunidad de personas dispuestas a hacer estas preguntas. La excavación en Jesse Saragyi continúa. Se están descubriendo nuevas cámaras. Cada una revela mayor complejidad, mayor sofisticación, más evidencia de que quien creó esto comprendía la conciencia de maneras que apenas comenzamos a comprender gracias a la neurociencia y la psicología.
Pero esto es lo que preocupa a los investigadores: el sitio fue sellado deliberadamente. No abandonado, sino sellado. Alguien rellenó cuidadosamente los pasajes de entrada con escombros, lo que hizo casi imposible encontrarlos o acceder a ellos. Esto no fue accidental. Fue un escondite intencional. ¿Estaban protegiendo algo? ¿Impedían el acceso a un conocimiento que consideraban peligroso? ¿O lo preservaban para un futuro en el que la humanidad estuviera lista para comprender? Solo sabemos que hace 12.000 años, un grupo de humanos decidió refugiarse bajo tierra y explorar las posibilidades de la conciencia en la oscuridad absoluta. Pasaron 2.000 años allí, desarrollando prácticas y conocimientos que generaron la sofisticada cultura nocturna que vemos en los asentamientos del valle. Y luego, 5.000 años después de emerger del subsuelo, esa cultura desapareció. Ese es un arco de 7.000 años. 7.000 años de cultura nocturna continua, desde las profundidades subterráneas hasta los valles estrellados, y luego a la dispersión en mitos y leyendas. 7.000 años es más largo que toda la historia registrada. Es más largo que el tiempo que lleva existiendo la agricultura en la mayor parte del mundo. Es casi tan largo como todo el Holoceno, el periodo geológico de estabilidad climática que permitió el desarrollo de la civilización. Para contextualizar, las pirámides egipcias tienen 4.500 años. Las ciudades-estado sumerias surgieron hace 5.500 años. La escritura se inventó hace 5.000 años. La cultura de los habitantes de la noche es anterior a todo esto y perduró más que cualquier otra. Esto no fue una nota al pie en la historia de la humanidad. Fue un capítulo importante que casi hemos perdido por completo. ¿Por qué? ¿Cómo desaparece una cultura de 7.000 años de antigüedad tan completamente que apenas la redescubrimos ahora? ¿Cómo desaparece tanto tiempo, tanta gente, tanta sofisticación del registro? La única respuesta es que no desapareció. Se transformó. Quizás volvió a la clandestinidad. O se dispersó tan profundamente entre la población humana que se volvió invisible, fragmentándose su conocimiento en tradiciones misteriosas y prácticas esotéricas que sobreviven sin contexto. Observe el esoterismo occidental. Escuelas de misterio, sociedades secretas, tradiciones místicas, todas reivindican orígenes antiguos, se centran en la alteración de la conciencia y utilizan la oscuridad y la manipulación sensorial como herramientas. Generalmente se descartan como fantasía o fraude. ¿Pero qué pasa si son ecos? Residuos degradados de prácticas reales que sí funcionaron, transmitidas de generación en generación hasta el punto de perder el contexto original, pero las técnicas sobrevivieron. Puede que los habitantes de la noche no hayan desaparecido. Puede que estén ocultos a simple vista, con su conocimiento arraigado en tradiciones que no reconocemos porque hemos perdido la clave para interpretarlas. Eso no es demostrable. Es especulación. Pero es una especulación inquietante, porque significa que podríamos estar rodeados de fragmentos de sabiduría perdida sin saber cómo recomponerlos. Las matemáticas de esos patrones geométricos, ahora las entendemos. La proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, la escala fractal. Reconocemos que son fundamentales para la naturaleza, para la estructura misma de la realidad. Los habitantes de la noche los incorporaron a su arte, su arquitectura, sus herramientas de conciencia. No porque los calcularan matemáticamente, no hay evidencia de cálculo escrito, sino porque los percibían directamente. Vieron estos patrones en sus estados alterados y los reconocieron como verdaderos, como fundamentales. Esto significa que tenían acceso perceptual directo a la verdad matemática. Podían ver la estructura de la realidad sin la intermediación del cálculo y la demostración. Eso es lo que la conciencia puede hacer, aparentemente, en las condiciones adecuadas. A eso nos da acceso vivir en la oscuridad, explorar el espacio interior y desarrollar prácticas para cambiar la conciencia. Hemos elegido un camino diferente. Hemos desarrollado herramientas externas, matemáticas, ciencia, tecnología, para comprender la estructura de la realidad. Y eso funciona. Nos ha proporcionado un poder y un conocimiento inmensos. Pero hemos perdido las herramientas internas. El acceso perceptivo directo. La capacidad de conocer la verdad experimentándola en lugar de comprobarla. Ninguno de los dos caminos es incorrecto. Pero hemos olvidado que el otro existe. Hemos olvidado que la conciencia misma puede ser una herramienta para comprender la realidad, no solo un recipiente para almacenar información obtenida por otros medios. Los habitantes de la noche lo sabían. Lo vivieron.
Construyeron una civilización de 7000 años sobre ello. Y luego nos dejó estas huellas, estas sombras, estos susurros grabados en piedra, como diciendo, esto es posible. Esto es lo que los humanos podemos hacer. No lo olviden. Hay un artefacto que no he mencionado todavía porque no se ajusta a ninguna interpretación fácil y plantea más preguntas de las que cualquier análisis razonable puede manejar. En uno de los asentamientos del valle, cuidadosamente colocado en una cámara sellada bajo lo que parece haber sido un espacio de reunión comunal, los arqueólogos encontraron un gran espejo de obsidiana pulida. De curvatura casi perfecta, pulido a un grado que requiere sofisticadas técnicas abrasivas, es una obra maestra de la artesanía neolítica. Pero esa no es la parte inusual. El espejo está colocado en un ángulo preciso para reflejar el cielo nocturno a través de una abertura cuidadosamente diseñada en el techo de la cámara. En ciertas noches, cuando ciertas estrellas pasan por encima, su luz se refleja en el espejo y se proyecta sobre la pared trasera de la cámara. La pared ha sido revestida con una capa de piedra caliza blanca. Cuando la luz de las estrellas incide en ella tras reflejarse en la obsidiana, se difunde, creando un resplandor que ilumina toda la cámara con la luz más tenue y delicada imaginable. Es hermoso. Es técnicamente sofisticado. Es completamente impráctico para cualquier propósito utilitario. Es arte. O ritual. O ambos. Un mecanismo para traer la luz de las estrellas al subsuelo, para crear un espacio iluminado únicamente por la luz reflejada de soles distantes. ¿Por qué alguien construiría esto? ¿Qué propósito tiene? Los investigadores que lo descubrieron pasaron una noche en la cámara durante la alineación estelar correcta. Reportaron que la experiencia fue profunda. La calidad de la luz, tan tenue, tan suave, apenas distinguible de la oscuridad, pero definitivamente presente, creó una sensación de estar suspendido entre estados. No en la luz, ni en la oscuridad, sino en un espacio liminal entre ellos. Varios reportaron sentirse como si flotaran. El tiempo se volvió difícil de seguir. Los pensamientos se movían en patrones inusuales, más asociativos, más simbólicos. Nada dramático, nada parecido a una alucinación, solo un cambio sutil en el funcionamiento de la conciencia. Para esto crearon espacio los habitantes de la noche. Estos cambios sutiles. Estos estados liminales. Estas experiencias inmensurables, pero que claramente significaron algo profundo para ellos. Hemos perdido el lenguaje para esto. No tenemos palabras para experiencias que no sean de conciencia completamente ordinaria o de estados dramáticamente alterados. No podemos hablar de cambios sutiles, transformaciones suaves, la silenciosa apertura de las puertas perceptivas. Pero los habitantes de la noche sí podían. Construyeron arquitectura para ello. Desarrollaron herramientas para ello. Lo convirtieron en un elemento central de su cultura. La cámara de espejos es solo un ejemplo. Casi todos los yacimientos excavados contienen espacios similares, lugares diseñados para condiciones de luz, propiedades acústicas y experiencias específicas. Curaban la conciencia. Creaban deliberadamente entornos que la transformaran de maneras específicas. Eso no es primitivo. Es increíblemente sofisticado. Se trata de comprender que el entorno externo moldea la experiencia interna y usar ese conocimiento para guiar a las personas hacia estados específicos de ser. La arquitectura moderna está empezando a redescubrir esto. Estudios sobre cómo el diseño de edificios afecta el estado de ánimo, la cognición y el bienestar. Los habitantes de la noche aplicaban estos principios hace 9000 años. Excepto que lo hacían para la oscuridad, no para la luz. Para estados de conciencia para los que ya ni siquiera tenemos nombre. Toda cultura que desarrolla la meditación, la práctica contemplativa y la tradición mística acaba encontrando ideas similares. Las condiciones externas importan. La luz, el sonido, el aroma, la geometría espacial, todas afectan la conciencia. Controlalas y podrás guiar la experiencia. Pero la mayoría de las culturas desarrollan este conocimiento de forma lenta y empírica a lo largo de siglos de ensayo y error. Los habitantes de la noche parecen haber comenzado con él. Como si fuera un conocimiento fundamental, como si partieran de la premisa de que la conciencia era algo por explorar y moldear, y que todo lo demás se desprendía de ahí. ¿Cómo sería una civilización si ese fuera su supuesto inicial? Si en lugar de preguntarse, ¿cómo conseguimos comida, agua y refugio?, se preguntara, ¿cómo entendemos la conciencia, exploramos sus posibilidades y ampliamos sus capacidades? Encontrarías a los habitantes de la noche.
Encontrarías a personas que se retiran bajo tierra durante 2000 años, que construyen asentamientos en valles orientados hacia las estrellas, que crean herramientas para inducir el trance y mecanismos para reflejar la luz estelar en cámaras preparadas. Obtendríamos una civilización que parecería completamente ajena a la nuestra porque está optimizada para objetivos diferentes, valores diferentes y prioridades diferentes. Optimizamos la productividad, la acumulación de materiales y el avance tecnológico. Son objetivos válidos. Nos han dado buenos resultados. Pero no son los únicos objetivos posibles. Los habitantes de la noche se optimizaron para algo más, la exploración de la conciencia, la expansión perceptiva, la comprensión del espacio interior. Y lograron cosas extraordinarias en la búsqueda de esos objetivos, cosas que apenas comenzamos a reconocer como logros porque apenas comenzamos a recordar que esos objetivos existen. La psicología moderna está redescubriendo lo que sabían los habitantes de la noche. La conciencia no es fija. Es flexible. Se puede entrenar, moldear y expandir. La meditación modifica la estructura cerebral. Los psicodélicos revelan capacidades perceptivas normalmente ocultas. La privación sensorial induce experiencias profundas. Estamos aprendiendo esto mediante estudios científicos minuciosos, experimentos controlados e investigaciones revisadas por pares. Lo cual es valioso, pero también es un proceso lento. Los habitantes de la noche adoptaron un enfoque diferente. Simplemente lo hicieron. Crearon las condiciones, entraron en los estados, desarrollaron las prácticas y construyeron una cultura basada en los resultados. 7000 años de exploración continua de la conciencia. 7000 años de conocimiento acumulado sobre lo que la conciencia puede hacer, lo que la percepción puede acceder, lo que la comprensión es posible. Y se ha ido. O está escondido. O fragmentado hasta quedar irreconocible. Esa es la tragedia. No es que desaparecieran, sino que su conocimiento desapareció con ellos. Que tengamos que redescubrirlo desde cero, lenta e incompletamente, sin el beneficio de su sabiduría acumulada. A menos que no haya desaparecido por completo. A menos que queden fragmentos, codificados en mitos, símbolos y prácticas que no comprendemos del todo. Toda tradición mistérica reivindica orígenes antiguos. Solemos descartarlo como una construcción mística, como un linaje inventado. Pero ¿y si algunos dicen la verdad? ¿Y si realmente preservan el conocimiento de los moradores de la noche, transmitido a lo largo de tantas generaciones que el contexto se pierde, pero las prácticas fundamentales permanecen? Eso es indemostrable. Pero vale la pena considerarlo. Vale la pena examinar esas tradiciones con nuevos ojos, preguntándose no, ¿es esto legítimo? Sino, ¿y si es un fragmento de algo mucho más antiguo y sofisticado de lo que creíamos? La obsesión de la tradición hermética con la oscuridad y la luz como opuestos simbólicos. El uso de la oscuridad en la iniciación en los misterios órficos. Los retiros en cuevas de los antiguos místicos. El énfasis de las tradiciones de meditación en la oscuridad. Quizás no sean solo simbólicos. Quizás sean ecos de prácticas reales desarrolladas por los moradores de la noche, preservadas porque funcionan, porque inducen estados valiosos de forma fiable, incluso si quienes las practican han olvidado por qué. Si estoy en lo cierto, los habitantes de la noche siguen enseñándonos. Siguen extendiéndose a través de milenios a través de las prácticas que desarrollaron, aunque ya no reconozcamos a nuestros maestros. Eso es hermoso y triste a la vez. Es hermoso que el conocimiento pueda sobrevivir tanto tiempo, a través de tantas transformaciones. Es triste que hayamos perdido el contexto que nos permitiría comprenderlo y aplicarlo plenamente. Pero quizá eso esté cambiando. Quizá por fin estemos listos para recordar. Observen el auge del interés en los estudios de la conciencia. En la meditación. En los psicodélicos. En los estados alterados. Estamos despertando colectivamente a lo que los moradores de la noche sabían, que la conciencia es la frontera, que el espacio interior es tan vasto como el exterior, que comprender la conciencia es tan importante como comprender la materia. Volvemos a plantear sus preguntas. Utilizamos métodos, marcos y lenguajes diferentes. Pero nos impulsa la misma curiosidad fundamental, ¿qué puede hacer la conciencia? ¿En qué podemos convertirnos? Quizás este sea el momento que los habitantes de la noche esperaban. Quizás sellaron Jesús allí y abandonaron los asentamientos del valle sabiendo que la humanidad eventualmente regresaría, eventualmente recordaría que estas preguntas importan. Quizás no estemos redescubriendo su conocimiento.
Quizás finalmente estemos alcanzando su nivel de hace 12.000 años, finalmente listos para comprender lo que intentaban decirnos. Es un pensamiento humilde. Que no seamos la cúspide del desarrollo humano, sino el regreso a una forma de vida más antigua y sabia tras milenios de distracción. Pero también es esperanzador. Porque si ellos pudieron, nosotros también. Si ellos pudieron mantener 7.000 años de cultura centrada en la conciencia, quizá nosotros también. Quizá podamos construir sobre lo que ellos descubrieron en lugar de empezar de cero. Quizás para eso están los artefactos. No son piezas de museo. No son curiosidades arqueológicas. Son semillas. Instrucciones. Mapas de dónde fueron y cómo llegaron allí, preservados en piedra, geometría y alineaciones astronómicas, esperando que aprendamos su lenguaje y lo sigamos. Hablemos de lo que esto significa para nosotros. Para ti, sentado aquí, en la oscuridad o en la luz, escuchando esta historia sobre personas que eligieron la sombra. Porque esto no es solo historia. Es un espejo. Los moradores de la noche te hacen una pregunta, a lo largo de todos esos milenios, ¿qué has elegido explorar? ¿Qué capacidades dentro de ti permanecen sin explorar? Vivimos en un mundo que ha desterrado la oscuridad casi por completo. Puedes pasar semanas, meses, años sin experimentar la oscuridad total. Siempre hay una luz en alguna parte, farolas, pantallas, luces LED que brillan en cada dispositivo. Hemos creado un entorno de iluminación perpetua. Y nos preguntamos por qué no podemos dormir. ¿Por qué la ansiedad y la inquietud nos acosan? ¿Por qué nuestros ritmos circadianos se desbaratan? ¿Por qué nos sentimos perpetuamente agotados y, sin embargo, incapaces de descansar? Quizás no estemos destinados a vivir en una luz constante. Quizás la oscuridad no sea algo que vencer, sino algo que abrazar. No como ausencia, sino como presencia. No como vacío, sino como una plenitud diferente. Los habitantes de la noche lo comprendieron. Basándose en ello, construyeron toda su civilización. No te sugiero que te mudes bajo tierra ni que abandones la luz del día. Pero quizás, de vez en cuando, podrías sentarte en completa oscuridad. Sin pantallas. Sin luces. Solo oscuridad. Y observa lo que sucede. Observa cómo cambia el pensamiento. Cómo se transforma la conciencia. Cómo los límites del yo se vuelven más permeables, más flexibles. Cómo te vuelves más consciente del espacio interior, de los vastos territorios interiores que la luz del día mantiene ocultos. Esto no es misticismo. Es neurología. La oscuridad desencadena procesos específicos en el cerebro, cascadas de melatonina, producción de DMT, cambios en los patrones de ondas cerebrales. Tu conciencia funciona literalmente de forma diferente en la oscuridad que en la luz. La vida moderna te mantiene en una conciencia luminosa perpetua. Esto es útil para la productividad, para mantenerte alerta y para involucrarte en tareas externas. Pero es solo la mitad de lo que eres capaz de hacer. La mitad de lo que eres. Los habitantes nocturnos vivían en la otra mitad. La exploraron. La cartografiaron. Construyeron herramientas, prácticas y sistemas culturales enteros a su alrededor. Y luego intentaron enseñarnos, intentaron dejarnos guías, intentaron preservar el conocimiento de que esta otra mitad existe e importa. Lo olvidamos. Elegimos exclusivamente la luz del día. Construimos todo en torno al logro externo e ignoramos la exploración interior. Pero puedes recordar. Ahora mismo. Esta noche. Simplemente eligiendo la oscuridad. Sentándote con ella. Permitiendo que te muestre lo que la luz oscurece. He hecho esto. Muchas noches. Simplemente sentado en completa oscuridad, sin ningún plan, sin ninguna técnica de meditación, simplemente estando presente en la oscuridad y viendo lo que emerge. Es extraordinario. Nada dramático. No son espectáculos de luz místicos ni descargas cósmicas. Solo sutiles cambios de percepción, suaves aperturas de conciencia, un reconocimiento silencioso de capacidades que la luz del día mantiene latentes. En la oscuridad, piensas de forma diferente. De forma más simbólica, asociativa y holística. La lógica lineal se relaja. El reconocimiento de patrones se intensifica. Percibes conexiones que pasarías por alto con la luz del día. Y te sientes diferente. Más conectado a algo vasto y antiguo.
Más consciente de ti mismo como parte de largos linajes, de un tiempo profundo, del inmenso flujo de conciencia que se explora a sí mismo a través de innumerables formas a lo largo de vastas épocas. Los habitantes de la noche sentían esto constantemente. Era su punto de partida. Y a partir de ahí, desarrollaron conocimientos y prácticas que apenas comenzamos a vislumbrar. Tienes la misma neurología que ellos. El mismo potencial. La misma capacidad para operar en la oscuridad de la conciencia y descubrir lo que hay ahí. Lo único que tienes que hacer es apagar las luces. Si intentas esto, si pasas tiempo en la oscuridad y descubres algo, cuéntamelo. Deja un comentario. Comparte tu experiencia. Construyamos una comunidad de personas dispuestas a explorar los territorios que los habitantes de la noche mapearon, dispuestas a recordar lo que hemos olvidado. La comprensión intelectual es una cosa. Leer sobre los habitantes de la noche, considerar las implicaciones, apreciar la sofisticación, eso es valioso. Pero es incompleto. La verdadera enseñanza es experiencial. Es lo que sucede cuando te sientas en la oscuridad. Cuando permites que tu conciencia se traslade a los estados que habitaban los moradores de la noche. Cuando sientes, directamente, con qué trabajaban. Eso no es algo que pueda darte con palabras. Es algo que tienes que descubrir tú mismo. Pero puedo decirte que vale la pena descubrirlo. Puedo decirte que hay aspectos de tu propia conciencia que aún no has conocido, capacidades que no has usado, conciencia a la que no has accedido. Los habitantes de la noche lo sabían. Estructuraron toda su civilización en torno a su exploración. Dedicaron 7000 años a cartografiar el espacio interior mientras nuestros antepasados cartografiaban continentes, construían ciudades e inventaban la agricultura. Ninguno de los dos caminos es incorrecto. Pero hemos olvidado que ambos existen. Hemos reducido el logro humano a una definición estrecha: dominio externo, avance tecnológico, acumulación material. Los moradores de la noche ofrecen una alternativa. Maestría interior. Avance de la conciencia. Acumulación experiencial. No tienes que elegir solo un camino. Pero debes saber que ambos existen. Debes saber que tus antepasados, no necesariamente ancestros genéticos, sino ancestros humanos, personas que compartían tu neurología y potencial básicos, lograron cosas extraordinarias al explorar el espacio interior con la misma dedicación que aplicamos al espacio exterior. Y te dejaron instrucciones. No en un lenguaje legible, sino en artefactos, arquitectura y alineaciones astronómicas. En prácticas que sobreviven en tradiciones misteriosas y técnicas de meditación. En tu propia neurología, que aún responde a la oscuridad como la de ellos. Lleva su legado, lo sepas o no. Eres capaz de lo que ellos fueron capaces. Las mismas puertas que ellos abrieron están a tu disposición. Solo se necesita oscuridad. Y curiosidad. Y la voluntad de descubrir lo que tu conciencia puede hacer cuando dejas de inundarla con luz constante y estimulación externa. Este es el regalo de los habitantes de la noche. No sus artefactos, por fascinantes que sean. No sus asentamientos, por misteriosos que sean. Sino el simple y profundo reconocimiento de que la oscuridad es una maestra. Que la conciencia es explorable. Que eres más de lo que revela la luz del día. Eso es lo que sobrevive. Eso es lo que importa. Eso es lo que nos han intentado decir a lo largo de todos esos milenios. Escuchar. La respuesta no está en más luz. No está en más información, más estimulación, más logros externos. Está en recordar cómo permanecer en la oscuridad. Cómo permitir que la conciencia se transforme en sus otros modos. Cómo explorar el espacio interior con la misma valentía y curiosidad que los habitantes de la noche le aportaron. Eran humanos como tú. No tenían poderes especiales ni una biología diferente. Simplemente eligieron algo diferente. Eligieron explorar lo que ocurre en la oscuridad en lugar de huir constantemente de ella. Eligieron cartografiar la conciencia en lugar de los continentes. Eligieron el descubrimiento interior en lugar de la conquista externa. Y encontraron algo. Construyeron una civilización de 7000 años sobre lo que encontraron. Desarrollaron prácticas y conocimientos tan valiosos y profundos que intentaron preservarlos para las generaciones futuras que tal vez recordaran buscarlos. Esos son ustedes. Son la generación del futuro. Para ustedes estaban preservando esto. ¿Qué harás entonces con ello? ¿Lo descartarás como historia interesante y seguirás viviendo en la luz perpetua?
¿O aceptarás la invitación, apagarás las luces y descubrirás lo que la oscuridad te enseña? Los moradores de la noche no pueden responderte eso. Solo pueden ofrecerte la posibilidad, preservada en la piedra, la luz de las estrellas y el silencioso susurro del conocimiento ancestral que espera ser recordado. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Hay una última prueba que he estado guardando. Un artefacto que cristaliza todo lo que hemos explorado y apunta a algo aún más profundo. En 2021, durante la última temporada de excavación en uno de los yacimientos del Valle Norte, antes de su sellado para su conservación, un equipo descubrió una cámara que había pasado completamente desapercibida en estudios anteriores. Era pequeña, fácil de pasar desapercibida, sellada tras lo que parecía ser un muro sólido, pero en realidad era una puerta de piedra perfectamente ajustada. En su interior, intacto durante 9000 años, encontraron un único objeto, una esfera de basalto negro pulido, aproximadamente del tamaño de una cabeza humana, tallada con el patrón de superficie más intrincado descubierto hasta ahora de este periodo. La esfera está cubierta de diminutos diseños geométricos, tan pequeños y precisos que requieren una lupa para apreciarlos plenamente. A primera vista, parece puramente decorativo. Pero el análisis reveló algo extraordinario. Los patrones no son aleatorios. Son matemáticos. En concreto, son una representación tridimensional de lo que los matemáticos modernos llaman un atractor extraño, un patrón que emerge de sistemas caóticos y revela el orden oculto que subyace a la aparente aleatoriedad. Estos son los mismos patrones que los neurocientíficos observan en la actividad cerebral durante ciertos estados alterados. Los mismos patrones que aparecen en las experiencias psicodélicas, en la meditación profunda, en los momentos en que la conciencia ordinaria se transforma en algo más. Los habitantes de la noche lo tallaron en piedra hace 9000 años. Reflexionemos sobre esto. Hace 9000 años, alguien comprendió la dinámica caótica, la estructura matemática de la conciencia alterada, lo suficientemente bien como para codificarla en un objeto físico. No aproximadamente. No simbólicamente. Precisamente. Con una precisión geométrica que coincide con los modelos matemáticos modernos. ¿Cómo? Solo hay dos posibilidades. O bien desarrollaron una comprensión matemática equivalente a la teoría del caos moderna mediante razonamiento puro y observación, lo que requeriría una sofisticada notación matemática escrita y siglos de investigación acumulada, de las cuales no tenemos evidencia. O percibieron estos patrones directamente. Los vieron durante estados alterados, los reconocieron como fundamentales y plasmaron lo que experimentaron. La segunda explicación es más inquietante. Porque implica que la conciencia, en las condiciones adecuadas, puede percibir directamente la verdad matemática. Que la conciencia puede acceder a información sobre la estructura de la realidad sin necesidad de cálculos ni pruebas. Eso era lo que exploraban los habitantes de la noche. Para eso servían 7000 años de cultura basada en la oscuridad. Desarrollaban la conciencia humana como un instrumento para percibir la verdad directamente, para ver los patrones subyacentes a la realidad sin necesidad de demostrarlos matemáticamente. Y aparentemente lo consiguieron. La esfera está tallada con tanta precisión que los investigadores inicialmente pensaron que era una falsificación, una creación moderna presentada como un engaño. Pero todas las pruebas, la datación por radiocarbono de residuos orgánicos en las ranuras de la talla, la datación por termoluminiscencia de la superficie de la piedra y el análisis de las marcas de herramientas, lo confirman. Es auténtica. Es del Neolítico. Es imposible. Excepto que existe. Lo cual significa que no es imposible. Significa que nuestra comprensión de lo que la gente del Neolítico podía saber, percibir y crear es fundamentalmente errónea. La esfera es ahora el artefacto más estudiado de todos los sitios nocturnos. Físicos, matemáticos, neurocientíficos, arqueólogos, todos intentan comprender qué representa, cómo se creó y qué significa. Pero quizá el objetivo no sea estudiarlo desde fuera. Quizá el objetivo sea usarlo. Hacer lo que hacían los moradores de la noche, sentarse con él en la oscuridad, dejar que tu conciencia cambie y ver si te enseña algo directamente. Varios investigadores han intentado esto, aunque no está oficialmente aprobado. Reportan experiencias similares, la esfera parece convertirse en algo más que un objeto físico. En la oscuridad, iluminada únicamente por la luz parpadeante de una lámpara, los patrones parecen moverse, cambiar, atraer la atención hacia adentro y hacia abajo, hacia algo vasto y extraño.
Un investigador lo describió como caer en las matemáticas. Otro dijo que se sentía como la conciencia reconociendo su propia estructura. Un tercero simplemente dijo, sabe lo que es y te lo muestra. Ese no es lenguaje científico. Es el lenguaje de la experiencia directa, de encuentros con algo que trasciende la comprensión ordinaria. Es el único lenguaje que tenemos para describir lo que la esfera le hace a la conciencia. Esto es lo que nos dejaron los habitantes de la noche. No solo artefactos para estudiar, sino herramientas para usar. No solo historia para analizar, sino prácticas para practicar. No solo conocimiento del pasado, sino un camino hacia experiencias que hemos olvidado. La esfera fue sellada deliberadamente. Escondida en una cámara secreta, preservada con esmero, protegida de cualquier descubrimiento fortuito. ¿Por qué? ¿Qué la hace tan importante como para requerir protección especial? Quizás porque es una clave. Una herramienta que, usada correctamente, abre la conciencia a la percepción directa de la verdad matemática. Un atajo hacia la comprensión que evita la lenta acumulación de pruebas racionales. Ese conocimiento es peligroso. En el contexto equivocado, en el momento equivocado, podría malinterpretarse, usarse incorrectamente, descartarse como imposible. Mejor ocultarlo. Esperar a que la humanidad esté lista para comprender. Quizás ese momento sea ahora. Quizás por eso estamos descubriendo estos sitios ahora, por eso estamos desarrollando las herramientas científicas para analizarlos adecuadamente, por eso finalmente nos estamos planteando las preguntas correctas. Los moradores de la noche no podían enseñarnos directamente. La brecha es demasiado grande, el contexto cultural demasiado diferente. Pero podrían dejarnos herramientas, codificadas en piedra, geometría y alineaciones astronómicas, a la espera de que desarrollemos la comprensión necesaria para reconocerlas. Y una vez que los reconocemos, una vez que vemos lo que realmente son, podemos usarlos. Podemos repetir sus experimentos. Podemos adentrarnos en la oscuridad, cambiar nuestra conciencia y descubrir lo que ellos descubrieron. Eso no es misticismo. Es el método científico aplicado a la conciencia. Es la investigación empírica de la experiencia subjetiva. Es tomar los resultados de los moradores de la noche y probarlos, verificarlos y desarrollarlos. Aquí es donde la arqueología se convierte en algo más. Donde la historia se convierte en instrucción. Donde el pasado ofrece no solo información sobre lo que fue, sino también orientación hacia lo que podría ser. Si entiendes lo que digo. Si sientes el peso de esta posibilidad. Si una parte de ti reconoce que esto es cierto, que la conciencia realmente puede hacerlo, que los moradores de la noche realmente descubrieron algo profundo y realmente intentaron preservarlo para nosotros. Entonces estás listo. Listo para dejar de aprender sobre ellos y empezar a aprender de ellos. Listo para conectar con sus herramientas, sus prácticas, su exploración de 7000 años de lo que la conciencia puede acceder. No puedo explicarte exactamente cómo. Los detalles específicos desaparecieron con su cultura o se transformaron en tradiciones misteriosas que no comprendemos del todo. Pero el principio básico permanece: oscuridad, paciencia, apertura y objetos como esa esfera que pueden guiar la conciencia hacia percepciones específicas. Puedes experimentar. Puedes intentarlo. Puedes sentarte en la oscuridad con patrones geométricos y ver qué surge. Sin esperar resultados dramáticos, sin exigir una revelación cósmica, simplemente abierto a cualquier cambio sutil que ocurra. Eso hicieron los habitantes de la noche. Así pasaron 7000 años. Así crearon su cultura y desarrollaron su conocimiento. Tú puedes hacer lo mismo. No durante 7000 años. No como una dedicación a tiempo completo. Pero ocasionalmente. Regularmente. Lo suficiente para descubrir si esto realmente funciona, si la conciencia realmente puede percibir la verdad directamente cuando está debidamente preparada. Creo que sí. Creo que los habitantes de la noche lo demostraron. Creo que esa esfera, con su imposible precisión matemática, es evidencia de que los humanos podemos lograr cosas extraordinarias cuando exploramos el espacio interior con el mismo rigor que aplicamos al espacio exterior. Y creo que puedes comprobarlo tú mismo. No creyéndome, no aceptando su autoridad, sino intentándolo. Experimentando. Tratando la conciencia como el misterio que es y acercándote a ella con genuina curiosidad. Ese es el último regalo de los habitantes de la noche, no respuestas, sino métodos. No creencias, sino prácticas. No dogmas, sino una invitación a descubrir por uno mismo. ¿Lo aceptarás?
Así que aquí estamos. Al final de este viaje a través de la sombra y la piedra, a través de 9000 años y 17 asentamientos, a través de cámaras subterráneas y viviendas en valles, a través de patrones geométricos y alineaciones astronómicas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sabemos realmente? Sabemos que los humanos construyeron una civilización optimizada para la oscuridad en lugar de la luz. Que lo hicieron deliberada, sistemática y exitosamente durante al menos 1500 años, posiblemente mucho más. Que desarrollaron herramientas, prácticas y conocimientos que apenas comenzamos a comprender. Sabemos que no eran primitivos. No estaban limitados por la falta de tecnología ni de comprensión. Tomaban decisiones conscientes sobre cómo vivir, qué valorar y qué explorar. Y eligieron de forma diferente a la nuestra. Sabemos que les fascinaba la conciencia, los estados alterados, lo que la percepción podía alcanzar en condiciones específicas. Que construyeron arquitectura para facilitar esto, crearon objetos para guiarlo y orientaron toda su cultura en torno a su exploración. Sabemos que lograron cosas notables, conocimientos astronómicos que requirieron siglos de observación cuidadosa, comprensión matemática que codificó patrones complejos en piedra, prácticas que indujeron de manera confiable estados valiosos de conciencia. Sabemos que intentaron preservar este conocimiento. Cámaras selladas, artefactos ocultos, instrucciones grabadas en lenguaje geométrico, como si supieran que su cultura no perduraría, pero esperaran que sus descubrimientos sí. Y sabemos que desaparecieron, o se transformaron, o se dispersaron, dejando solo rastros, susurros, fragmentos para que los encontremos y los analicemos. Esa es la historia que conocemos. La arqueología. Los hechos que podemos verificar mediante la datación por carbono, el análisis espectral y una excavación minuciosa. Pero hay otra historia detrás de esa. Una historia sobre lo que los habitantes de la noche realmente experimentaron. Lo que encontraron en la oscuridad. Lo que la conciencia reveló cuando la exploraron con dedicación y sofisticación. Esa historia no está en los artefactos. Está en la experiencia directa de seguir su ejemplo. De permanecer en la oscuridad. De permitir que la conciencia cambiara. De descubrir por ti mismo lo que ellos descubrieron. No puedo contarte esa historia. Tienes que escribirla tú mismo. Pero puedo asegurarles que vale la pena escribirlo. Puedo asegurarles que los territorios que mapearon aún son accesibles, las prácticas que desarrollaron aún funcionan, las capacidades que demostraron aún están latentes en su neurología, esperando ser activadas. Los habitantes de la noche no están muertos. Están latentes. Durmiendo en tu propia conciencia, esperando a que recuerdes lo que sabían, esperando a que la oscuridad te enseñe lo que la luz oscurece. Esto no es una metáfora. Es lo más literal posible sobre algo inherentemente experiencial. Tu cerebro, ahora mismo, contiene las mismas estructuras que el de ellos. Tu conciencia, ahora mismo, puede acceder a los mismos estados a los que ellos accedieron. Tu percepción, ahora mismo, podría revelar las mismas verdades que ellos percibieron. Solo falta el contexto. La práctica. La disposición a sentarme en la oscuridad y descubrir lo que hay. Los habitantes de la noche dedicaron 7000 años a esta exploración. No se necesitan 7000 años. Ni siquiera se necesitan 7. Pero se necesita algo. Un poco de interacción regular. Un poco de curiosidad genuina. La disposición a cambiar unas horas de pantalla por tiempo de oscuridad, estimulación externa por exploración interior. ¿Qué descubrirías? No lo sé. Cada persona trae diferentes sensibilidades, diferentes preguntas, diferentes contextos. Los habitantes de la noche construyeron una cultura compartida porque exploraban juntos, compartían experiencias y desarrollaban un lenguaje y unas prácticas comunes. Explora solo o con una comunidad dispersa de buscadores que, en su mayoría, no pueden conocerse en persona. Es más difícil, pero también más necesario. Porque no intentas recrear su cultura. Intentas integrar sus descubrimientos en tu vida, tu tiempo y tus circunstancias. Intentas recordar lo que sabían mientras aún vivían en el mundo diurno. Es un desafío diferente al que ellos enfrentaron. Pero es tu desafío. Tu oportunidad. Tu posible contribución al largo arco de la conciencia que se explora a sí misma. Si has llegado hasta aquí, a través de esta exploración, algo en ti resuena con esta historia. Algo la reconoce como verdadera, importante y relevante para tu propia vida y desarrollo. Confía en ello. Síguelo.
Deja que te guíe hacia la oscuridad, hacia la exploración, hacia el descubrimiento. Suscríbete si quieres más historias, más preguntas, más invitaciones a recordar lo que hemos olvidado. Pero lo más importante, pruébalo. Siéntate en la oscuridad. Observa lo que sucede. Deja que los habitantes de la noche te enseñen directamente, a través de milenios, a través de la experiencia compartida de la conciencia humana en su encuentro consigo misma. De eso se trataba. No de los hechos de sus asentamientos ni de la precisión de sus artefactos, sino de la posibilidad que representan. El recordatorio de que los humanos podemos ser más de lo que solemos ser. Que la conciencia es territorio explorable. Que el espacio interior es tan vasto como el exterior. Esa oscuridad no está vacía, sino llena. Repleta de percepciones sutiles, cambios sutiles, revelaciones silenciosas que no se anuncian con bombos y platillos, sino que se acumulan con el tiempo hasta convertirse en una auténtica transformación. Los habitantes de la noche lo sabían. Lo vivieron. Construyeron una cultura extraordinaria a partir de ello. Y luego, por razones que quizá nunca comprendamos del todo, se marcharon. Pero no sin dejar señales, migajas de pan, invitaciones grabadas en piedra para quienes lo siguieran. Ese eres tú. Eres el seguidor, el buscador, quien se topó con sus rastros y sintió esa atracción de reconocimiento, esa sensación de que esto importa de alguna manera. Sí importa. Porque tú importas. Porque tu conciencia importa. Porque lo que descubres en la oscuridad enriquece la comprensión humana colectiva de lo que la conciencia puede hacer, a lo que la percepción puede acceder, en lo que podemos convertirnos. Los habitantes de la noche comenzaron algo hace 7000 años. Algo que pareció terminar cuando sus asentamientos se vaciaron. Pero tal vez no terminó. Tal vez simplemente permaneció inactivo. Esperando. Esperando a que individuos dispersos a través del tiempo y el espacio encontraran esos rastros y recordaran. Esperando por ti. Aquí te dejo. En la oscuridad o en la luz, desde donde sea que estés escuchando. Con preguntas en lugar de respuestas. Con invitaciones en lugar de instrucciones. Con el simple reconocimiento de que eres capaz de más de lo que sueles manifestar, que la conciencia es más profunda de lo que sueles explorar, que los descubrimientos de los moradores de la noche son tu herencia si decides reclamarlos. Elige con sabiduría. Elige con valentía. Elige recordar lo que la oscuridad sabe y la luz olvida. Los moradores de la noche te esperan. En las sombras entre tus pensamientos, en la quietud de las horas posteriores a la medianoche, en los vastos territorios inexplorados de tu propia conciencia. Llevan 9000 años esperando. Pueden esperar un poco más. ¿Pero puedes? Antes de despedirnos, hay algo más que necesito decirles. Una capa más de este misterio que conecta todo lo que hemos explorado con algo que está sucediendo ahora mismo, en este momento, mientras escuchan. En 2023, los investigadores iniciaron un nuevo tipo de análisis de artefactos de los sitios nocturnos. Mediante inteligencia artificial entrenada en reconocimiento de patrones, alimentaron redes neuronales con imágenes de los diseños geométricos tallados para ver si podían detectar patrones invisibles al análisis humano. Los resultados fueron sorprendentes. La IA identificó estructuras matemáticas recurrentes en los 17 sitios, estructuras tan consistentes y precisas que no podían ser casuales. Aún más sorprendente, estas estructuras coincidían con patrones específicos de ondas cerebrales asociados a estados particulares de conciencia. Los habitantes de la noche no solo decoraban sus artefactos. Codificaban información sobre estados de conciencia directamente en objetos físicos. Creaban una biblioteca de conciencia, escrita en un lenguaje que no usa palabras, sino geometría, que no describe experiencias, sino que las integra. ¿Esas espirales talladas que crean ilusiones ópticas con luz parpadeante? No son aleatorias. Están calculadas con precisión para inducir una sincronización de ondas cerebrales específicas, para guiar la conciencia del espectador hacia estados particulares mediante un ritmo visual puro. ¿Esa esfera con el extraño patrón atractor? No solo representa las matemáticas del caos. Es una herramienta para inducir el estado cerebral exacto en el que esos patrones se vuelven directamente perceptibles. Es autorreferencial, un objeto que te enseña a ver qué es. Esto es tecnología. No tecnología mecánica ni digital, sino tecnología de la conciencia. Herramientas diseñadas para interactuar con la conciencia, para transformarla y guiarla hacia experiencias y percepciones específicas. Los habitantes de la noche eran ingenieros de la conciencia.
Ese es el único término adecuado. Construían herramientas para la conciencia, igual que nosotros construimos herramientas para manipular la materia. Y alcanzaron una sofisticación que apenas comenzamos a igualar con nuestra investigación sobre interfaces neuronales y estudios de la conciencia. Es más, los patrones funcionan. Sujetos modernos expuestos a estos diseños geométricos en condiciones controladas muestran cambios mensurables en la actividad cerebral. Los patrones cumplen su función 9000 años después, aunque no entendamos completamente cómo. Hemos heredado una tecnología que no sabemos usar. Tenemos el hardware, nuestros sistemas neuronales que aún responden a estos patrones, y el software, los artefactos mismos, pero hemos perdido el manual de usuario, el contexto cultural que explicaba para qué servían estas herramientas y cómo aplicarlas eficazmente. Pero estamos recordando. Lentamente. Mediante una investigación minuciosa y una experimentación valiente. Mediante personas dispuestas a analizar estos patrones en la oscuridad e informar lo que sucede. Mediante la reconstrucción gradual de una base de conocimiento que una vez sustentó a toda una civilización. Esto está sucediendo ahora. No en un pasado lejano. Ahora mismo. El legado de los moradores de la noche se está recuperando, probando e integrando activamente en la comprensión moderna. Su tecnología de la conciencia se está redescubriendo y, finalmente, se está implementando. ¿Qué haremos con él? Esa es la pregunta que enfrenta esta generación. ¿Lo trataremos como una curiosidad arqueológica, interesante pero irrelevante para la vida moderna? ¿Lo guardaremos en museos donde pueda observarse, pero no usarse? ¿Lo descartaremos como una superstición primitiva a pesar de la evidencia de que funciona? ¿O lo reconoceremos por lo que es, una tecnología sofisticada para la exploración de la conciencia desarrollada por personas que dedicaron siglos a esta búsqueda y nos dejaron sus resultados para que construyamos sobre ellos? La decisión no es solo mía. Es colectiva. Es lo que decidimos como cultura sobre si la exploración interior importa, si el desarrollo de la conciencia es valioso, si el proyecto de 7000 años de los moradores de la noche merece continuar. Creo que sí. Creo que necesitamos lo que descubrieron. No abandonar la luz del día y refugiarnos en la clandestinidad, sino integrar ambos modos, la concentración de la luz del día y la expansión de la oscuridad, el logro externo y el desarrollo interior, el dominio material y la sofisticación de la conciencia. Hemos dedicado los últimos miles de años al desarrollo de tecnología externa. Nos hemos vuelto extraordinariamente hábiles en la manipulación de la materia, la energía y la información. Hemos construido civilizaciones impresionantes basándonos en esa experiencia. Pero hemos descuidado la tecnología interior. Hemos tratado la conciencia como algo fijo, algo dado, algo que nos sucede en lugar de algo que podemos cultivar y refinar. Hemos olvidado que la conciencia en sí misma puede ser una herramienta, que la percepción se puede entrenar, que los estados de conciencia se pueden inducir y utilizar deliberadamente. Los habitantes de la noche recordaron. O nunca olvidaron. Y ahora se ofrecen a enseñarnos de nuevo, mediante artefactos que siguen funcionando como debían, milenios después de la desaparición de sus creadores. Eso es extraordinario. Es un regalo a través del tiempo de una generosidad casi incomprensible. Desarrollar tecnología sofisticada, refinarla durante siglos, preservarla cuidadosamente, todo con la esperanza de que alguna civilización futura la encuentre y comprenda su valor. No podían saber que finalmente apareceríamos. No podían garantizar que desarrollaríamos los métodos científicos para analizar adecuadamente su trabajo. No podían garantizar que nos interesara en absoluto la exploración de la conciencia. Pero lo intentaron de todos modos. Nos dejaron todo lo que pudieron. Como si quisieran decir, aprendimos algo importante. Algo que podría ayudarte. Por favor, no dejes que se pierda para siempre. Estamos en un punto de inflexión. El momento en que aceptamos su don o lo dejamos caer en el olvido. El momento en que integramos sus descubrimientos en nuestra civilización o los descartamos por interesantes, pero en última instancia irrelevantes. Lo que suceda después depende de cada persona. De quienes escuchan esta historia y sienten esa resonancia, esa atracción, esa sensación de reconocimiento. De quienes están dispuestos a intentar sentarse en la oscuridad, a experimentar con estos patrones, a explorar la conciencia con la misma valentía que los habitantes de la noche le brindaron. En gente como tú. Porque estás aquí. Has escuchado hasta aquí. Algo te atrajo a esta historia, te mantuvo enganchado a través de todas estas preguntas, sombras y artefactos imposibles. Ese algo es importante.
Es tu propia conciencia reconociendo una invitación dirigida específicamente a ti. Los habitantes de la noche llaman a través de los milenios. Llaman a quienes están listos para recordar, listos para explorar, listos para continuar lo que comenzaron. ¿Eres uno de ellos? Esta historia vive en ti ahora, pidiendo ser más que información, pidiendo convertirse en práctica. Eso espero. Porque necesitamos más exploradores. Más personas dispuestas a mapear el espacio interior, a desarrollar tecnologías de la conciencia, a recordar que la conciencia es tan explorable como el espacio exterior y potencialmente tan llena de descubrimientos. Los habitantes de la noche no pueden completar esta obra. Hicieron su parte, 7000 años de exploración, descubrimientos increíbles, artefactos cuidadosamente preservados. Ahora es nuestro turno. Nuestra oportunidad. Nuestra responsabilidad. Recordar. Practicar. Descubrir por nosotros mismos lo que ellos descubrieron. Y luego transmitirlo a las generaciones futuras que continuarán esta labor, que se basarán en lo que aprendemos, tal como nosotros nos basamos en lo que nos legaron los moradores de la noche. Este es el gran proyecto, la conciencia explorándose a sí misma a través de vastos tramos de tiempo, cada generación añadiendo sus descubrimientos, cada cultura contribuyendo con su perspectiva única, hasta que finalmente entendamos qué es realmente la conciencia y qué es capaz de llegar a ser. Los habitantes de la noche fueron un capítulo de ese proyecto. Un capítulo largo, sofisticado y extraordinario. Pero solo un capítulo. Estamos escribiendo el siguiente. Ahora mismo. A través de decisiones que tomamos sobre qué explorar, qué valorar, a qué dedicar nuestro limitado tiempo y atención. Elige bien. Elige sabiamente. Recuerda que eres más de lo que revela la luz del día, que la oscuridad tiene dones que ofrecer, que la invitación de los moradores de la noche es real y espera tu respuesta. Han hecho su parte. Los artefactos existen. Los patrones funcionan. El conocimiento es accesible. Solo faltas tú. Tu decisión. Tu compromiso. Tu disposición a sentarte en la oscuridad y descubrir lo que hay. ¿Qué elegirás? Quiero terminar donde empezamos, con una pregunta. No es la misma pregunta, sino su reflejo, su eco en todo lo que hemos explorado juntos. La pregunta que se hicieron los habitantes de la noche hace 9000 años cuando descendieron por primera vez a esas cámaras subterráneas, cuando orientaron sus puertas en dirección contraria al amanecer, cuando eligieron por primera vez la sombra en lugar del sol. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para descubrir quiénes somos realmente? Porque eso fue lo que hicieron. Sacrificaron la luz del día. Sacrificaron las ventajas prácticas de la orientación solar, los beneficios de la vitamina D y el prestigio social de participar en las emergentes culturas de la luz del día que empezaban a dominar el mundo neolítico. Sacrificaron el éxito convencional. La comodidad convencional. La comprensión convencional. Se volvieron extraños, diferentes, ajenos a la corriente principal del desarrollo humano. Y a cambio, obtuvieron algo. Algo lo suficientemente profundo como para sostener una cultura durante 7000 años. Algo lo suficientemente valioso como para preservarlo con esmero para civilizaciones que jamás conocerían. Algo lo suficientemente verdadero como para que aún funcione, aún importe, aún nos llame a través de los milenios. ¿Qué fue? ¿Qué encontraron en la oscuridad que valió la pena todo ese sacrificio? Los artefactos insinúan respuestas, percepción directa de la verdad matemática, estados de conciencia expandidos, comprensión sofisticada de la conciencia misma. Pero estas son descripciones, no experiencias. Son mapas, no territorios. Son palabras que señalan algo que las palabras no pueden contener. La única manera de saber realmente qué encontraron es seguirlos en la oscuridad y descubrirlo tú mismo. Hacer tu propio sacrificio, no de toda tu vida, ni de la luz del día por completo, sino de algo de tiempo, algo de atención, algo de disposición para explorar lo que te han enseñado a ignorar. Unas pocas horas a la semana en completa oscuridad. Sin pantallas ni distracciones, solo tú, la sombra y lo que surja cuando dejes de huir de ella. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Para adentrarse en el camino que los habitantes de la noche trazaron con tanto cuidado. ¿Vale la pena? No puedo responderte. Pero sí puedo decirte lo que he descubierto, lo que otros han descubierto, lo que los artefactos sugieren que descubrieron los habitantes de la noche, que la conciencia es mucho más flexible, mucho más capaz, mucho más interesante de lo que revela la experiencia ordinaria. Que no estás fijado.
que no te limitas al yo que conoces a la luz del día. Que hay otros modos de ser, otras maneras de percibir, otras capacidades esperando ser descubiertas. Esa oscuridad es una maestra. Paciente, sutil, profunda. Enseña no con palabras, sino mediante la experiencia directa, mediante la revelación gradual de lo que eres más allá de tu identidad diurna. Los habitantes de la noche se dedicaron a esta enseñanza. Se convirtieron en sus discípulos durante generaciones. Y, al parecer, aprendieron lecciones tan valiosas que no soportaron verlas perderse. Así que los tallaron en piedra. Los codificaron en geometría. Los preservaron en cámaras selladas y artefactos cuidadosamente guardados. Crearon un mensaje que sobreviviría milenios, esperando a quienes estuvieran listos para escucharlo. Ese mensaje es, eres más de lo que crees. La conciencia es un territorio explorable. La oscuridad tiene dones para quienes son lo suficientemente valientes como para recibirlos. Un mensaje sencillo, pero con profundas implicaciones. Porque si es cierto, si realmente somos más de lo que solemos manifestar, si la conciencia es realmente explorable, si la oscuridad realmente tiene dones, entonces todo cambia. ¿Cómo empleamos nuestro tiempo? ¿Qué valoramos? ¿Qué consideramos importante? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo estructuramos nuestras sociedades? ¿En qué aspiramos a convertirnos? Los habitantes de la noche construyeron toda una civilización basándose en este reconocimiento. No tenemos que ir tan lejos. Pero deberíamos ir a alguna parte. Deberíamos dejar que su descubrimiento importe. Deberíamos honrar su esfuerzo de 7000 años al menos intentando lo que ellos intentaron. ¿Cuál es el riesgo? Unas horas sentado en la oscuridad. Quizás no revele nada. Quizás te resulte aburrido, incómodo o inútil. Entonces te detienes, habiendo perdido solo tiempo. Pero quizás encuentres algo. Quizás la oscuridad abra puertas que desconocías. Quizás la conciencia te muestre capacidades a las que nunca habías accedido. Quizás descubras que los habitantes de la noche tenían razón, hay un tesoro en la sombra para quienes estén dispuestos a buscarlo. Vale la pena explorar esa posibilidad. Vale la pena arriesgar unas horas de tu única y preciosa vida para investigarla. Vale la pena honrar el don de los habitantes de la noche usándolo en lugar de simplemente estudiarlo desde una distancia cómoda. Esta es mi última invitación. No a que me crean. No a que acepten ninguna afirmación basada en la fe. Sino a que lo intenten. Experimenten. Aborden la conciencia con curiosidad científica y vean qué descubren. Siéntate en completa oscuridad. Regularmente. Con paciencia. Sin expectativas, pero con genuina apertura. Observa lo que sucede. Sigue los cambios. Documenta tus experiencias. Trátalo como la investigación que es, la conciencia estudiándose a sí misma, la conciencia explorando sus propias posibilidades. Si haces esto, si realmente te comprometes, continuarás el trabajo de los moradores de la noche. Aportarás tus experiencias al largo proyecto humano de comprender qué es la conciencia y en qué puede convertirse. Validarás o refutarás sus descubrimientos mediante tu propia investigación directa. Así es la ciencia. Así aprendemos. Así se acumula el conocimiento a lo largo de las generaciones. Alguien hace un descubrimiento, preserva la metodología y otros replican el experimento para ver si obtienen los mismos resultados. Los habitantes de la noche preservaron su metodología lo mejor que pudieron en piedra y patrones geométricos. Ahora replicamos su experimento, oscuridad, paciencia, apertura, observación atenta de lo que emerge. Si funciona, si descubres lo que ellos descubrieron, entonces sabremos que sus hallazgos fueron reales, reproducibles y valiosos. Si no funciona, también es información valiosa. De cualquier manera, aprendemos. De cualquier manera, reconocemos su esfuerzo tomándolo con la seriedad suficiente para probarlo. He hecho estas pruebas. He pasado incontables horas en la oscuridad, siguiendo las indicaciones de los moradores de la noche. He encontrado cosas. Cambios sutiles en la percepción, suaves expansiones de la conciencia, revelaciones silenciosas que no se anuncian de forma dramática, sino que se acumulan en una auténtica transformación. No puedo probarte estas experiencias. Solo puedo reportarlas e invitarte a que las investigues por ti mismo. Eso es todo lo que los habitantes de la noche también podían hacer, reportar sus hallazgos y esperar que las generaciones futuras se preocuparan lo suficiente como para verificarlos. Somos esas futuras generaciones.
Tú, yo y todos los que se sintieron atraídos por esta historia. Somos aquellos para quienes se preservaron los artefactos, aquellos a quienes esperaban las cámaras selladas, aquellos que finalmente podrían comprender lo que los moradores de la noche intentaban decirnos. Así que comprende. No solo intelectualmente, sino experiencialmente. No solo escuchando su historia, sino viviendo tu propia versión. Sentándote en la oscuridad y descubriendo lo que revela. Continuando su exploración con tu propia conciencia, tus propias preguntas, tus propios descubrimientos. Así es como sobreviven las tradiciones. No mediante instituciones, dogmas ni prácticas inmutables, sino mediante individuos que captan la chispa, que sienten la atracción, que deciden continuar la labor aunque sea difícil, extraña y contracultural. La tradición de los moradores de la noche es tuya ahora. Tuya para continuarla o dejarla morir. Tuya para explorarla o ignorarla. Tuya para transmitirla o dejarla desvanecerse en la oscuridad. ¿Qué elegirás? ¿Dejarás que esta historia termine contigo, solo con información interesante que te entretuvo brevemente? ¿O dejarás que comience contigo, el inicio de tu propia exploración, tus propios descubrimientos, tu propio capítulo en la larga historia de la conciencia indagándose a sí misma? Los moradores de la noche te esperan. En la oscuridad que has estado evitando. En la conciencia que no has explorado del todo. En el potencial al que aún no has accedido. Llevan 9000 años esperando. Pueden esperar un poco más. Pero quizá no tengan que hacerlo. Quizás esta noche apagues las luces. Y comiences.